En la primera entrevista de hoy conversamos con Dylan Pereira, especialista en relaciones internacionales, analista internacional. Se encuentra en Portugal y es interesante la visión de un venezolano portugués, doble nacionalidad, pero que observa a América Latina desde lejos y muy cerca a la Unión Europea con unos nuevos retos, tal vez de armarse Europa frente a Rusia y Estados Unidos y tener un modelo propio económico y social. ¿Cómo ves estas reuniones, sobre todo la de hoy, de los ministros de Economía y Comercio, en la búsqueda de una salida distinta a las que están planteadas? Muy buenas tardes, embajador. Un gusto estar nuevamente en Brújula Internacional. En efecto, los ministros de Exteriores y los ministros de Comercio de la Unión Europea se han reunido en Luxemburgo, una de las capitales de las instituciones comunitarias de la Unión Europea, para debatir cuál será la propuesta del bloque frente a esta nueva realidad arancelaria que plantea la administración Donald Trump. Recordemos que ya han entrado en vigor una tasa base de 10% de aranceles para todos los productos que sean importados a Estados Unidos, y se le suma a esta tasa un 25% de aranceles al aluminio, al acero y al carbón que exporta la Unión Europea, con miras a un arancel generalizado de 20% a todos los bienes y servicios de exportación del bloque. Estaríamos hablando de una afectación directa a más de 380 mil millones de euros de exportaciones de la Unión Europea que tienen cabida al mercado estadounidense, lo cual colocaría en jaque la actual balanza comercial del bloque comunitario con Estados Unidos, que reporta en ganancias anuales a la Unión Europea más de 160 mil millones de dólares. Estamos hablando de un espacio comercial que en el año 2023 entre la UE y Estados Unidos se trazaron más de 1.6 trillones de dólares, siendo el mercado más grande del mundo y representando casi un 40% del PIB mundial. Hoy esta realidad se ve comprometida por esta nueva política. Ahora bien, tanto la Unión Europea, en la voz de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, así como el comisario para Comercio e Industria, existe todavía sobre la mesa espacio para el diálogo. Se ha ganado adeptos la propuesta de una zona de cero aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, y también por el parte estadounidense el presidente Trump reclama a la Unión Europea aumentar sus compras de energía a Estados Unidos en lo que él cifra en más de 350 mil millones de dólares anuales que podría comprar la Unión Europea en petróleo y gas a Estados Unidos, como un gesto para aliviar o al menos retrasar temporalmente la aplicación generalizada de aranceles al bloque. Ahora esto sería una oportunidad para América Latina en la relación con Europa y además Europa abrirse al mercado chino y al ruso. Es decir, de la alianza tradicional con Estados Unidos, vimos allí a von Leyen, la presidenta prácticamente del Ejecutivo Europeo, hablando de nuevos mercados y estableciendo fuerza de los 27 países en lo económico, pero incluso en lo militar. No sé si te refieres a eso también. Así es, embajador. Si bien existe una cierta fragmentación interna del bloque con voces que abogan por la mesura, como es el caso de Italia, que ha pedido una respuesta proporcional, pero significativamente mucho más retrasada que algunos otros países como España, que apuntan a una acción mucho más contundente de represalia, de medidas de retaliación frente a Estados Unidos, mecanismos más extremos como la posible activación del mecanismo anticoerción, que había sido aprobado por Bruselas en el año 2023, parecen todavía una posibilidad remota, dado que sería un dardo directo contra las compañías estadounidenses sensibles, como el caso de la banca o el caso de la tecnología. Incluso podría estar en el escenario la posibilidad de aplicar fuertes sanciones a grandes tecnológicas como Apple o Meta en la Unión Europea. Esto se crearía una situación sin precedentes entre ambos bloques y podría aún más debilitar las ya erosionadas relaciones transatlánticas. Pareciera más bien que el bloque apunta, por un lado, al diálogo constructivo con Washington, D.C., intentar colocar medidas que puedan apoyar de un lado a otro estas ambiciones de reindustrialización por parte del presidente Trump de Estados Unidos y enviar pues mayor capital de inversión a este país, pero también por el otro lado, dentro de la filosofía de la autonomía estratégica que ya había diseñado Joseph Borrell, antiguo alto representante, pues se abre la Unión Europea a profundizar sus lazos comerciales y políticos con otras áreas. De Eh, hecho, precisamente la semana pasada culminaba en Uzbekistán la primera cumbre en la historia entre la Unión Europea y Asia Central. Y ha habido esta disposición, tanto del presidente Antonio Costa del Consejo Europeo como de Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo Comunitario, de encontrar en la Unión Europea un socio fiable y estable a largo plazo.
Es la promesa del bloque para Asia Central, pero también este intento de reafirmar o potenciar las relaciones con América Latina. Lo vimos ya con la firma el año pasado de diversos acuerdos bilaterales con países como México o Chile, pero una gran tarea pendiente, por ejemplo, es el acuerdo con Mercosur. Y allí vemos como Brasil también ha tomado la delantera en lo que podría abrirse una reconfiguración de las relaciones y por otro lado también el elemento de China. Y precisamente hace unos minutos se comunicaba desde Bruselas que la presidenta von der Leyen ha mantenido una reunión telefónica con el primer ministro chino para intentar eventualmente convocar una cumbre y poder establecer una estrategia conjunta en caso que los aranceles del presidente Trump sigan el rumbo previsto en este momento y que en el caso chino pues afectaría una suma que ya, según las últimas declaraciones de la Casa Blanca, podrían llegar a aranceles a China de más de un 105%. Estamos viendo en la pantalla la presencia de von der Leyen, que es una mujer que maneja el Ejecutivo de Europa de 500 millones de ciudadanos en 5 millones de kilómetros cuadrados, pero también nos interesa la presencia de un ciudadano portugués que ha tenido un rol importante en estas negociaciones como Costa. Explícanos un poco, primero, la situación de Portugal con las nuevas tarifas y aranceles y el protagonismo que tiene esta autoridad portuguesa en la Unión Europea. Así es, embajador. En efecto, dentro de la nueva configuración de la Comisión Europea, precisamente la comisaria para la economía digital es precisamente de Portugal y ha habido un gran fortalecimiento de esta influencia de Lisboa dentro del bloque comunitario, apostando precisamente por llevar adelante una digitalización de la economía y sostener el Pacto Verde. De hecho, hace unos días nos encontramos en una conferencia dada por la vicepresidenta de la Comisión Europea para la digitalización y la economía verde, Teresa Rivera, la española Teresa Rivera, para precisamente de alguna forma u otra renegociar esta posición arancelaria con Estados Unidos y reafirmaba este mensaje del espacio para el diálogo, de la negociación con Washington, que como bien sabemos desde la posguerra ha sido pues el gran elemento conductor o la columna vertebral de las relaciones geopolíticas tras este pacto transatlántico. Algo que también tiene repercusiones, por supuesto, en la esfera militar y de hecho vemos que el actual secretario general Mark Rutte, antiguo primer ministro de Países Bajos, ha apostado precisamente a este apoyo al aumento del gasto en defensa por parte de los países europeos. Hacía referencia, embajador, a los casi 500 millones de europeos, de ciudadanos europeos. Esto ha sido la apuesta también de grandes figuras del bloque como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que decía precisamente desde el Liceo que Europa es un mercado único de casi 470 millones de consumidores. Y esto, sin lugar a dudas, será una de las cartas que se juegue en la negociación, no solamente con China, sino también con Estados Unidos. Ahora, lo que estamos viendo es un replanteamiento general de la geopolítica, un apoyo o un trabajo en favor de la autonomía estratégica de las diferentes potencias mundiales, y esto naturalmente tendrá infinidad de implicaciones en las cadenas de suministros que están adaptadas ahora a un corpus de globalización plena, pero también, en otro lado, a agendas domésticas. De hecho, otra de las grandes razones subyacentes de la política arancelaria de Trump es que precisamente su administración busca de alguna forma refinanciar, por un lado, la deuda pública, pero también encontrar nuevas formas de financiamiento ante el recorte prometido de impuestos a los ciudadanos estadounidenses. Y tiene que buscar precisamente en el mercado internacional formas de refinanciar este déficit que podría desembocar en una crisis económica, que es algo que en este momento parece un punto común entre todos los actores globales, evitar lo que sería una nueva recesión internacional. Dylan, vamos a ir a un corte por compromisos comerciales, pero también quería preguntarte la presencia que vemos en pantalla siempre de un alto representante de Portugal y estando en Portugal las consecuencias de las nuevas tarifas y aranceles para Portugal, que es interesante conocer frente a otros países mucho más importantes como Alemania o Francia, que son muy claros en su posición. Ya regresamos con Dylan Pereira, analista internacional.